Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos? Dios los bendiga enormemente, enormemente. Amén. Bueno, nuestro último bimestre del año con nueva serie. Fuimos bien bendecidos y edificados con la serie de nuestro pastor Rafael, ¿no? Las parábolas del rey. Y yo sé que los que hicieron los minicursos todavía más edificados. De todos modos, esos minicursos siempre están ahí en la plataforma de Right Now para que se pongan al día si no los han hecho. Eso es una gran herramienta para nuestro crecimiento. Vamos a empezar con una nueva serie que se llama La huella de la luz. Y en esta serie vamos a descubrir cómo la luz de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Amén. Esto es bastante impactante, lo ha sido para mi vida, ha transformado mi vida y sé que también va a transformar la tuya. El mensaje de hoy tiene como título ¿Por qué y para qué existimos? Y quiero pedirles que levantemos a Dios una breve oración para que hoy nos hable a nuestros espíritus, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración que no se ha acabado, que continúa. Solo que ahora queremos adorarte al escuchar tu palabra con atención, Señor. Bendícenos y que el comienzo de esta serie sea para todos, Señor, un poderoso mensaje de tu corazón a nuestro corazón, Señor. Háblanos, hoy nos disponemos, hoy nos queremos concentrar y enfocar, Señor, y luchar para que este mensaje lo podamos entender al máximo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarlos a pensar. Nosotros, todos los seres humanos, pues pensamos, ¿no? Lo que pasa es que nos la pasamos pensando en el pasado, en el futuro. Nos la pasamos de pronto preocupados, ansiosos. Pensamos de pronto en ambiciones que tenemos, algunas de ellas egoístas. O nos la pasamos perdiendo el tiempo pensando en cosas ociosas que para nada edifican nuestra vida, que para nada realmente son productivas. Por eso es que yo quiero invitarlos hoy a que pensemos trascendentalmente, pero no solo en este momento, sino que nos habituemos a pensar trascendentalmente, a pensar en términos de la eternidad, a pensar en términos de los planes de Dios, de los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque es que somos cristianos. Y como cristianos debemos tener la mente ocupada en eso y profundizar en estas cosas. Y eso requiere esfuerzo. Eso requiere intencionalidad. Y no podemos ser personas a las que les dé pereza pensar. Un viejo amigo conocido desde hace varios años, al que aprecio mucho, ya estamos distantes, una vez me dijo, lo que pasa es que yo soy como de malas para pensar. Nombre de campo, habituado a la vida de campo. Él me dijo una vez, es que yo soy como de malas para pensar. Estaba equivocado, porque Dios nos hizo con la facultad de pensar. Y de hecho la palabra de Dios dice que amaremos a Dios con toda nuestra mente. Así que la capacidad de esforzarnos por pensar trascendentalmente la tenemos. Debemos ser intencionales en estas cosas. Entonces partamos del hecho de que existimos. Para todos nosotros eso es súper claro, ¿no? Nosotros existimos, de pronto no hay ninguno que acá vaya a levantar la mano y decir, yo la verdad dudo de mi existencia. No, o sea, hay que estar un poquito deschavetado para pensar así, ¿cierto? Pero si somos todos equilibrados, pues todos somos conscientes de nuestra propia existencia. Bien, pero ¿qué tan conscientes somos de entender por qué existimos y para qué existimos? ¿Qué tan frecuentemente nos hacemos esas preguntas? Nos sentamos y pensamos, oye, ¿yo por qué existo?
¿para qué existo? Otra forma de hacerlo es pregúntate en qué estás invirtiendo tu vida con el día a día, en qué te la pasas ocupado, en qué te la pasas pensando. Valdría la pena preguntarnos, ¿estoy invirtiendo mi vida o estaré malgastando mi vida? ¿Te la pasas pensando solo en lo terrenal? Piensa en eso en este momento. ¿Te la pasas pensando y ocupado solo en lo terrenal? ¿Solo en lo temporal? Recuerda esto, hay algo que no podemos negar y es que todos nos vamos a morir. ¿Sí o no? Todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo. Pero la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. Y vamos a ser juzgados todos nosotros de acuerdo a todas las cosas que hayamos hecho aquí en la tierra, sean buenas o sean malas. Entonces será importante ahorita que estamos aquí en la tierra pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Es absolutamente importante. No podemos quedarnos ahí pensando que no hay nada más allá. Quiero que te imagines un bebé en el vientre de su madre. Supongamos que el bebé en el vientre de su madre pudiera razonar o pensar como nosotros lo hacemos. Y él se diera cuenta que le están creciendo manos, piernas y pies, pudiera verlas y decir, ve, ¿y esto para qué será? Si acá no lo necesito. Pero bueno, igual esta es la única vida que existe. Estos mesecitos que tengo acá. Si un bebé pudiera razonar así, nosotros estaríamos diciendo está equivocado, porque no sabe que hay una vida que le espera después. Esos 9 mesecitos apenas son la primera etapa. Después nace y ahí es cuando se da cuenta que esas manos tenían un propósito, que esas piernas, que esos pies tenían un propósito, que ahí en el vientre no los necesitaba, pero ahora que sale, ahí sí, ¿cierto? Ahora nosotros que estamos en esta etapa terrenal, en esta etapa temporal, debemos saber que si Dios nos va a juzgar en el futuro es porque nos está preparando para una etapa posterior al juicio. Hay una etapa que viene después, no se trata de aquí. No se trata de lo que estoy haciendo aquí porque aquí todo lo que está aquí es lo único que importa. No, Dios nos está preparando para eso. Entonces por eso yo te digo, tenemos que pensar trascendentalmente. Esforzarnos por pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Y eso porque somos cristianos, porque la vida eterna nos pertenece. ¿Qué tal? Qué vergonzoso es que nosotros siendo cristianos no pensemos en eso. Nos la pasemos pensando en las cosas terrenales, mientras que hay otros que ni siendo cristianos sí se han preocupado por pensar en eso, por intentar entender por qué y para qué existimos. Sería vergonzoso, ¿cierto? De hecho, sí los ha habido en la historia de la humanidad. Por poner un ejemplo, los filósofos griegos en la antigua Grecia, ellos se preocupaban por entender de dónde venía todo y cuál era el propósito de todas las cosas. Eso sí que es importante. Ahora, yo te hago una pregunta. Si tú supieras por qué existes y para qué existes, ¿cambiaría eso en algo tu vida? ¿Obvio? Claro que sí. Si yo sé para qué existo, si yo sé cuál es el propósito de mi vida y por qué he sido creado, le va a dar un sentido a mi vida, le va a dar un significado a mi vida. Y yo quiero que sepas esto, la Biblia tiene la respuesta a esas dos preguntas. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Amén. Ahí está la respuesta. Tú podrás decir, pero no entiendo. ¿Cómo así? Ahí donde dice que ahí está la razón de mi existencia, el propósito de mi existencia. Lo que pasa es que cuando lo leemos así de primerazo uno dice, bueno, hay un montón de palabras ahí, pero ¿qué sentido tenían para el autor? ¿Qué sentido tenían para Juan?
O en otras palabras, el apóstol Juan, ¿qué estaba queriendo decir cuando escribió eso? Para que nosotros podamos entender lo que Juan estaba queriendo decir, ¿saben qué tenemos que hacer? Esforzarnos por pensar. ¿Vale? Entonces les pido que estén muy atentos hoy. Si de repente les da un poquito de sueño, péguense una cachetadita, ¿sí? Si de repente se distraen, vuelvan a conectarse. Estén atentos para que no pierdan todo lo que Dios nos va a dar hoy, porque nos va a ayudar a entender estas palabras y que tienen que ver con nuestra vida. Bien. Los filósofos griegos en la antigua Grecia, estamos hablando de hace 2500 años aproximadamente, ellos utilizaron dos términos para intentar entender el origen de la vida y el origen del universo. Como eran griegos, pues hablaban griego. Y esos dos términos eran los siguientes: arge y logos. La palabra arge se refería a la causa material que le dio inicio a todas las cosas. Es decir, los griegos se la pasaban mirando todo, decían, oiga, estas montañas, estos árboles, este cielo, este río, tan bonito todo esto tuvo que haber salido de una sustancia primordial, de algo material que produjo todas las demás cosas. Esa sustancia tuvo que haber sido el principio de, y cuando decimos ese principio de, ahí se referían ellos al arjé. ¿Bien? Entonces cuando ellos querían saber cuál era el arjé de todas las cosas, básicamente querían responder la pregunta ¿por qué existe todo esto? O ¿cuál es la causa de todo esto que existe? Y el segundo término era ¿cuál? Logos. Resulta que ellos veían que todo en el universo tenía un orden, ¿cierto? Entonces había noche, había después día. Y así, día, noche, día, noche. Ve, ¿por qué no hay otra cosa? ¿Por qué no dos noches seguidas? ¿Por qué? ¿Sí? Siempre día, noche, día, noche, día, noche. El sol siempre sale del oriente, se esconde en el occidente. Los días duran lo mismo. Siempre hay primavera, verano, otoño, invierno y vuelve y se repite. Hay un orden detrás de todo. Ellos miraban los animales, los árboles y decían, todo tiene un orden. No planta uno una semilla y ya da fruto, sino que primero echa raíz, va creciendo. Todo tiene un orden. Pareciera, decían ellos, que como que hay una inteligencia detrás de todo esto. Hay algo que está ordenando las cosas. Hay algo por ahí que está rigiendo las cosas. Y a esa inteligencia detrás del universo la llamaban logos. Entonces ellos querían saber cuál era ese arjé y cuál era ese logos. Ellos querían entender esas cosas. Y esas preguntas de por sí es muy bueno hacerlas. Eso es algo positivo que ellos tenían, esa curiosidad, ese deseo de entender las cosas. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro esto. Si ellos lograban comprender cuál era el porqué del universo y el para qué de la existencia de todas las cosas, iban a poder entender también por qué ellos estaban aquí y para qué. ¿Sí o no? Ok. Déjame ilustrar eso de una manera. Aurorita, ven para acá un segundito, por favor. Te invito aquí al frente. Mira esto. Tómalo y muéstraselo a los demás, por favor. Aurorita, ¿tú sabes para qué funciona eso? ¿No? ¿Lo habías visto alguna vez? ¿Para un candado? Ok. No, no es. No le vayan a decir todavía a los que saben. Listo. Te voy a enseñar cómo funciona. ¿Listo? Tómalo de esta parte, así. Listo. Exacto, ahí lo tienes bien. Y este instrumento se llama diapasón. ¿Listo? Se llama diapasón y es usado, bueno, ya no tanto, pero era usado mucho para los fabricantes de instrumentos musicales, para afinarlos. También para que un cantante afine su voz, para que un músico entrene su oído.
o para afinar un instrumento cualquiera, para eso sirve. Pero, ¿te imaginas cómo es que funciona? ¿Cómo se hace para que un cantante pueda afinar su voz con eso, por ejemplo? Listo, entonces vas a hacer lo siguiente. Le vas a dar un golpecito aquí así y lo sostienes y esta esferita te la vas a llevar a esta parte. Perdón, te toco. A esta parte. ¿Listo? Y me dices eso. Llévatela. No, al revés. Con la esferita. ¿Listo? Cógelo otra vez de acá. Eso. Eso. Ah, espérate, lo hago yo porque lo estás tapando el sonido. Tenme el micrófono. Si lograste captar algo, ¿qué escuchas? Un sonido, ¿cierto? Eso es un tono. Ese es el tono de la, ¿sí? La nota musical. Y de esa manera es como se afinan instrumentos, afina la voz, etcétera. ¿Listo? Gracias, Aurorita, puedes tomar asiento. Bueno, bien. ¿Quiénes no conocían esto? Levanten la mano. La mayoría. Listo. Si alguien no sabe para qué es esto, va y lo coge de tenedor. ¿Sí? Vamos a comer sushi con esto. ¿Sí? Tal cual. Mira, si tú no sabes para qué sirve un instrumento este o cualquier otro, pues ¿qué haces? ¿No lo usas o lo usas mal? ¿Sí o no? Vas y le regalas todo esto a los niños, vaya, tome, juegue o lo botas. Eso debe ser, a esto le debe faltar algo a la basura. ¿Sí o no? Si tú no sabes para qué es algo, o no lo usas o lo usas mal. Si tú no sabes para qué es la vida, la vas a usar mal. Y por eso es que muchas veces tomamos malas decisiones en la vida. Por eso es que andamos, los adolescentes andan diciendo, es que yo no sé qué estudiar, es que yo no sé qué hacer. Y caminan de aquí para allá y brincan de aquí para allá. Por eso es que un matrimonio llega a una crisis. Por eso es que suceden cosas que no queremos que sucedan en nuestra vida. Porque sencillamente hemos tomado decisiones sin tener en cuenta que nuestra vida tiene un propósito. Sin saber para qué es, lo hemos hecho mal. Hemos usado nuestra vida de forma equivocada. Entonces los filósofos tenían ese lado bueno que ellos querían entender. Eso es bueno para imitar. Nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos por entender la vida. ¿Sí o no? Bien. Pero ¿qué era lo malo de los filósofos antiguos, de los filósofos griegos? Que ellos querían encontrar una respuesta a esas preguntas, pero que no tuviera que tener en cuenta a un Dios, en una perspectiva atea la que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos venían de una mitología griega, los dioses del Olimpo, Zeus, Hércules, todo eso que ustedes saben, esa mitología es súper ficticia. Ellos llegaron a decir, no, hombre, o sea, no podemos seguir dando la explicación al universo por medio de estas mitologías. Tiene que haber una manera más comprobable de darle una explicación a todo lo que existe. Y se rancharon en que no podía haber un Dios. ¿Curiosidad buena? Sí. ¿Querer hallar una respuesta? También. Pero que quisieron de una vez encontrar una respuesta sin tener en cuenta a Dios. Eso fue hace 2500 años. Y algunos filósofos dijeron que el arjé, es decir, que la causa material de todas las cosas era el agua, otros dijeron que era el fuego, otros dijeron que era el aire, otros hablaron ya de algo más abstracto como lo infinito. Cuando hablaban del logos que rige todas las cosas, decían, sí, debe haber algo, una fuerza impersonal que rige todas las cosas. En otras palabras, ellos creían en algo, pero no creían en alguien. ¿Ves la diferencia? Ellos creían en algo, pero no creían en alguien. Han pasado 2500 años desde entonces y uno diría, hombre, pues la ciencia ha avanzado tanto, la tecnología ha avanzado tanto que yo creo que ya hay una respuesta a esas dos preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es el arjé del universo? ¿Cuál es el logos del universo? Debe haber una respuesta. 2500 años después. Y la verdad es que no. En ese sentido las cosas no han cambiado mucho.
Tú coges a un científico y le dices, venga, y entonces al fin, ¿cuál es el arjé del universo? ¿Cuál es esa materia principal que le dio origen a todo? Él va a decir, lo que sabemos es que hubo un Big Bang. Un Big Bang. Y todos quedamos como, qué término tan sofisticado. El Big Bang. Pero si lo traducimos al español, ¿sabe cómo suena? El gran pum. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo un científico a uno? Pues lo que sabemos es que en el principio hubo un gran pum. ¿Sí? O sea que hubo un momento en que no había nada y de repente en medio de la nada algo pasó con la nada y explotó algo y de ahí salieron moléculas, átomos y se empezó a crear todo. Eso más o menos te respondería. Ahora, si le preguntas, bueno, y entonces 2500 años después, ¿cuál es el logos? Ellos te dirían, definitivamente hay un logos, hay una inteligencia detrás de todas las cosas y nosotros creemos que es la inteligencia de la misma naturaleza. La misma naturaleza tiene la capacidad de ordenar todo y solo que ha tomado millones de años que todo esto que vemos se haya formado en algo llamado evolución, ¿cierto? Ahí está. Esa es la respuesta. En otras palabras, siguen lanzando teorías. Siguen intentando entender todas estas cosas. Igual están en el mismo punto básicamente, en cierta manera, a pesar de sin negar todos los avances científicos, pero en ese sentido están casi en el mismo punto de los filósofos de la antigua Grecia de hace 2500 años. Ahora, 500 años antes de ellos, existió un hombre que según la Biblia ha sido el hombre más sabio sobre la tierra y que nunca habrá uno como él. ¿Usted sabe de quién estamos hablando? ¿De quién? De Salomón, el rey de Israel. 500 años antes de que los filósofos se preguntaran ¿por qué existe todo esto? Existió un hombre llamado Salomón que la Biblia dice que es el hombre más sabio que ha habido en toda la tierra. Y Salomón escribió un libro que se llama Sabiduría, que no está en nuestras Biblias, en las Biblias católicas sí está. Es un libro hermosísimo. Y en ese libro llamado Sabiduría, él escribió lo siguiente, préstele atención. Quiero que escuchen lo que voy a leer, es un pequeño fragmento que escribió Salomón, y quiero que escuchen lo que dice acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios y acerca de la sabiduría de Dios. ¿Listo? Y fíjense cómo él se refiere a la sabiduría como si fuera una persona. Atentos, escuchen esto, porque no va a salir en pantalla. Dice así, esas son palabras de Salomón. Dios de mis padres, Dios misericordioso, por medio de tu palabra, tú creaste todo lo que existe. Con tu sabiduría formaste a los seres humanos para que tuvieran dominio sobre los animales y las plantas que tú creaste. Contigo está la sabiduría. Ella sabe todo lo que haces y estaba presente cuando creabas el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tu voluntad. Qué curioso, ¿no? Él habla de la sabiduría como si fuera una persona. Ella estaba contigo, ella sabe todo lo que te agrada. Y fuera de eso dice, con tu palabra creaste todas las cosas. ¿Bien? Ok. Este mismo Salomón, en otro libro que escribió, y ese sí lo tenemos en nuestras Biblias, Proverbios. En Proverbios 3:19, él dice lo siguiente. En Proverbios 3:19, dice así. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. ¿Sí lo ves? Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Bueno, qué interesante que Salomón está diciendo algo
que 500 años después los filósofos griegos empezaron a preguntarse. Y para ese tiempo en que Salomón escribió esto, ¿él en qué idioma lo escribió? En hebreo. Y cuando habla que Dios con su palabra creó todas las cosas, esa palabra, la raíz del hebreo es amar, que significa palabra, ¿sí? No es el amar de nosotros del amor, sino se pronuncia amar, pero significa palabra. Para los tiempos en los que los filósofos empezaron a preguntar todas estas cosas, ¿qué estaba pasando en Israel? Israel ya había desaparecido. Habían sido llevados cautivos unos a Babilonia, otros a Asiria. Y resulta que en ese proceso, años tras años que fueron pasando, ellos perdieron su lengua. Ellos dejaron de hablar hebreo. ¿Por qué? Porque donde estaban solo se hablaba era arameo. El hebreo entonces lo fueron perdiendo años tras años y se convirtió solo en una lengua litúrgica. Solo la usaban para sus asuntos religiosos. Pero ya en el lenguaje de calle hablaban era arameo. Y algunos de esos judíos empezaron a querer recopilar en textos todo el Antiguo Testamento, pero en la lengua que hablaban. ¿Sí? Entonces escribieron una recopilación de textos del Antiguo Testamento llamada el Targum. Y estaba en arameo. Y cuando ellos allí escribiendo iban a escribir el nombre de Dios, no se atrevían porque tenían la creencia de que el nombre de Dios era tan sagrado que no se podía decir ni escribir. Entonces ellos no escribían el nombre de Dios para decir, entonces Dios se le apareció a Moisés, no, sino que ellos escribían algo como, entonces la memra de Dios se apareció a Moisés. ¿Sí? La memra de Dios. ¿Qué es eso de memra? Es palabra en arameo. Es decir, entonces la palabra de Dios se le apareció a Moisés. Entonces la palabra de Dios se le apareció a Elías. Es básicamente como está escrita en el Targum. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo tradujeron así? Porque ellos decían, pues es que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y si Él se dio a revelar a nosotros fue por medio de su palabra. O sea, no lo hemos podido ver, pero sí lo hemos podido oír. ¿Sí? Entonces, cuando ellos dicen la palabra de Dios en el Targum, se están refiriendo a Dios mismo. ¿Bien? Es Dios mismo. Ok. Entonces, para ellos, la memra de Dios hacía referencia al poder de Dios, porque ellos tenían claro que Dios con su poder había creado todas las cosas, había ordenado cosas, había hecho grandes cosas. También por su poder Él se había dado a conocer a su pueblo, por lo tanto, en su palabra, en la memra de Dios, estaba revelación de Dios. Y por lo tanto también la sabiduría de Dios estaba presente allí. Poder, revelación y sabiduría. Amén. Amén. Listo. Pégale un codazo que está al lado y dígale, concéntrese. Acuérdense, esforcémonos por pensar. Esforcémonos por pensar. Pensemos trascendentalmente. Esto no es una clase de historia, ¿vale? Hoy el mensaje ha sido un poquito diferente, pero esto no es una clase de historia. Lo que pasa es que necesitamos entender las palabras de Juan. Si no entendemos esto, no entendemos las palabras de Juan. Por eso es que es tan importante. ¿Bien? Ok. 200 años después de que se escribiera el Targum en arameo, o es decir, 200 años después de que los filósofos griegos estuvieran preguntando el por qué y el para qué de todas las cosas, 70 judíos teólogos que vivían en Egipto, en la ciudad de Alejandría, quisieron traducir todo el Antiguo Testamento, pero en la lengua que estaban hablando ellos allá. ¿Cuál era la que ellos hablaban ya? Estamos hablando 200 años después, o sea, 300 antes de Cristo. Ya hablaban griego. ¿Por qué? Porque ahí ya era el imperio griego y ellos hicieron el proceso de helenización, que era alfabetizar a todo su territorio para que todos hablaran una misma lengua. ¿Sí? Entonces estos 70 judíos que vivían en Alejandría se pusieron de acuerdo para traducir todo el Antiguo Testamento en griego. Y a esa traducción se le llamó o se le conoce como la Septuaginta. ¿Sí? El Antiguo Testamento en griego, porque originalmente fue escrito en
Hebreo, hebreo. Después por allá hicieron el Targum en arameo, pero está esta Septuaginta que está en griego. Y estos 70 cuando traducen este texto, por ejemplo, traducen uno como Génesis 1.3 de la siguiente manera. Génesis 1.3, ¿qué dice? Dice así: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Bien? Aquí dice, entonces dijo, ahí está la voz de Dios. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, cuando dice dijo, ahí se refiere a la raíz de amar, que les mencionaba al comienzo. Pero en la Septuaginta está diciendo logos. ¿Sí? Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Así está traducida. Ahora el Salmo 33, 6, 9, ¿qué dice? Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el aliento de su boca todas sus estrellas. Pues Él habló y todo fue hecho. Él mandó y todo existió. En el versículo 6 dice, pues por la palabra del Señor, ¿me pones el 6 otra vez, por favor? Por la palabra del Señor, versículo 6, cuando dice palabra, en la Septuaginta está diciendo por el logos del Señor fueron hechos los cielos. Pues Él, versículo 9, pues Él habló, el logos, ¿sí? Y todo fue hecho. Él mandó el logos y todo existió. Ahí está Dios dando la orden de que todo exista. En los libros proféticos, cuando dice, y vino a mí, el profeta dice, vino a mí la palabra del Señor, en la Septuaginta dice, y vino a mí el logos del Señor. Entonces en la palabra de Dios, en el logos de Dios, está el poder para crear, el poder para dar orden, el poder para mantener todo funcionando y el poder para darse a conocer. En el logos de Dios, en la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. Finalmente, ya en el siglo I después de Cristo, es decir, 300 años después de que se produjera la Septuaginta, hubo un filósofo y teólogo judío que vivía allá en Egipto, en la ciudad de Alejandría, llamado Filón, conocido como Filón de Alejandría. Y este es el primer hombre que en sus escritos y enseñanzas habla de el logos de Dios. Y él lo que dice es esto: el logos que los griegos han estado siempre queriendo conocer, yo lo conozco como el logos de Dios. Y este logos de Dios es porque Dios, mi Dios, recuerden que él es filósofo, pero también es teólogo y es judío, él dice, mi Dios creó todas las cosas con su logos. Lo que le da orden a todas las cosas no es una inteligencia por ahí escondida, sino que es el logos de Dios, el que le da orden a todas las cosas. Y es el intermediario entre Dios y el mundo. Es el intermediario para dar a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás, pero las palabras de Él son las que nos han ayudado a conocer a Dios. Es lo que dice Filón. ¿Bien? Ok. Quiero volver a leer Génesis 1.3. Dice, entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. ¿Te das cuenta la diferencia de la palabra de Dios con la nuestra? Yo aquí te estoy hablando y yo te puedo producir algo. Alguna emoción te puedo producir con mis palabras, sea cual sea, pero yo no puedo crear nada con mis palabras. En cambio, Dios dijo, sea la luz y hubo luz.
El Salmo 33 del 6 al 9, quiero volverlo a leer. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por el aliento de su boca todas sus estrellas. Pues Él habló y todo fue hecho, Él mandó y todo existió. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es palabra en acción. Amén. La palabra de Dios no es palabra que dice únicamente, sino que es palabra que hace. Por eso también la podemos llamar de otra manera, verbo. ¿Sí? Nosotros sabemos en la gramática de nuestra lengua que el verbo es la palabra que denota acciones. ¿Sí o no? Correr, nadar, escribir, hablar, etc. Pero en cuanto a Dios decimos que su palabra es el verbo porque su palabra actúa. Su palabra hace, tiene poder, tiene sabiduría, tiene revelación. Es grandiosa la palabra de Dios. Amén. El verbo de Dios es grandioso. Muy bien. Entonces, el logos de los griegos es el verbo. El logos que ellos siempre quisieron buscar y entender es el verbo. ¿Sí o no? Ellos estaban buscando el logos, lo que le da orden a todas las cosas, pero ellos creían que era una fuerza por ahí. Ahora nosotros entendemos que sí es una fuerza, pero es la fuerza que proviene de Dios mismo, en su palabra. ¿Sí? Es el logos de Dios. Pero como veíamos, esa palabra estuvo en el principio, desde la creación, ¿cierto? O sea, esa palabra estuvo en el principio, esa palabra tiene el poder de crear, y eso sí ya tiene más sentido si nos ponemos a pensar que en el comienzo no había nada, pero Dios habló, y esa palabra tiene el poder de crear de la nada cosas. ¿Sabes qué significa eso? Que entonces la palabra de Dios es el arjé. No es material, pero es la causa. La palabra de Dios es la causa de todas las cosas. ¿Bien? Ok. La palabra de Dios, el verbo de Dios, es el arjé y es el logos de la existencia de todas las cosas. Bueno, pues entonces ahora quiero volver a leer y prestemos mucha atención, leamos otra vez las palabras del apóstol Juan. Primera de Juan 1:1. A ver si con lo que acabamos de hablar ya empezamos a entender un poquito mejor este versículo. Atentos, leámoslo. Dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Ya empieza a cobrar un poco más de sentido estas palabras? Muy bien. El apóstol Juan vivió en el siglo I después de Cristo. No hay registros históricos de que Filón de Alejandría haya conocido a Cristo. Cuando él se refería al Logos, se refería a la palabra de Dios, no a una persona. En cambio, este Juan viene a decirnos algo. Y dice que lo que existía desde el principio, él lo ha oído. Sus ojos lo han visto. Él lo ha contemplado y sus manos lo han tocado. Y él escribe esa carta acerca del verbo de vida. Ahora, en los tiempos en los que él vive, se habla griego. Él escribe en griego. Y cuando dice lo que existía desde el principio, la palabra principio la traduce arjé. Lo que existía desde el arjé, lo hemos oído. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo hemos contemplado. Lo han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del logos de vida. Él traduce verbo como logos. En un solo versículo están esas dos palabras, arjé y logos. Entonces él ya no dice
él no escribe es como la memra de Dios, no, él lo escribe en el griego, el logos. Y lo que está diciendo es que la palabra de Dios se hizo hombre, porque lo vieron con sus ojos, lo tocaron con sus manos, lo oyeron con sus oídos. Por eso en Juan 1:14, él mismo en su evangelio escribió lo siguiente: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo entenderían estas palabras y las de 1 de Juan 1:1? ¿Cómo la entenderían los judíos de su tiempo? Básicamente así: la palabra de Dios que creó todas las cosas y que sostiene todas las cosas se hizo hombre. Así es como ellos entendían eso. Se hizo hombre. ¿Y cómo lo entenderían los no judíos, es decir, los gentiles? Ellos entendían como la causa de todas las cosas se hizo hombre. Y la inteligencia que le da sentido y orden a todas las cosas se hizo hombre. Eso es lo que Juan está queriendo decir. Y él está diciendo, nosotros lo vimos. Nosotros estuvimos con él y hasta pudimos abrazarlo. La causa y la razón del universo se hizo hombre. El poder de Dios se hizo hombre. La sabiduría de Dios se hizo hombre. La revelación de Dios se hizo hombre. Por eso el apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 1:24. Atentos. Dice así: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, levante la mano aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación. Amén. Amén. Miren lo que dice. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Amén. ¿Tú crees esto? Amén. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la revelación completa de Dios. Por eso, en Juan 1:18, el apóstol nuevamente escribe lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque es la palabra, porque es el verbo, porque es el logos. Y estaba en el principio con Dios. Existía desde el principio. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Jesús es el porqué y el para qué del universo. Y si yo entiendo eso, entonces empiezo a entender que Jesús es el porqué y el para qué de mi existencia. Amén. ¿Eso debería cambiar nuestras vidas? ¿Qué dice 1 Corintios 8:6? El apóstol Pablo dice lo siguiente: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Ahí está la creación, ¿cierto? De quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Alguien le puede decir amén a eso? Amén. Nosotros somos para Él. Y un solo Señor, ¿quién? Jesucristo, por quien son todas las cosas. ¿Ve la creación ahí? Por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Ahí está el porqué. La primera parte del versículo dice, y nosotros somos para Él. Y en la última parte dice, y por medio de Él existimos nosotros. Jesús es el porqué y el para qué de nuestra existencia, hermanos. Amén. No es otra cosa. No es mi matrimonio. Yo estoy felizmente casado, hermanos. Pero
Yo no soy para mi matrimonio es para Cristo. Tengo una hija hermosa, la amo. Pero yo no soy para ella ni ella es para mí. Ambos somos para Cristo. Y por lo tanto mi relación paternal con ella tiene que ser para Cristo. Mi empresa, mi ministerio. Cuando yo empiezo a entender todo esto, yo digo, Señor, todo es para ti. Todo es para ti. Y eso empieza a cambiar mi manera de pensar. Cuando yo ya me despierto cada día, no digo, ay, hay que pagar servicios. Ay, el arriendo. Ya que estamos a 5, ¿no? El arriendo. Ay, esto. Ay, lo otro. Yo ya no me levanto así, sino que yo me levanto. Dios. Necesito estar con Él. Necesito pasar tiempo con Él porque yo existo por Él y para Él. Mi manera de pensar cambia, mis decisiones cambian, mis sueños cambian, la manera en cómo trabajo cambia, la manera en cómo llevo mi matrimonio cambia, porque ahora sé que todo es para Él. E incluso nuestra forma de hablar cambia. Yo no sé si ustedes han sido o fueron o han escuchado a las personas que han dicho, mire, yo le doy tantas gracias a la vida. ¿Qué? ¿Gracias a la vida? ¿Y usted qué le da gracias a la vida? Luego, ¿la vida qué hizo? No, la vida es algo que está sucediendo. La vida no es un ente por ahí, una persona. No. Gracias a Dios. Gracias a Dios esto y lo otro. ¿Cierto? Él es la vida. Amén. Un día me fui yo a comprar un par de juguitos de naranja que venden ahí cerca donde vivo para desayunar. Y mientras me los estaban sirviendo, habían otras 2 personas tomando juguito de naranja ahí. Y una persona le decía a la otra, estaba contando algo que había sucedido con otra persona y dijo, y mire, esta persona se salvó de esto por la misericordia del universo. ¿La misericordia del universo? ¿Pero qué es eso? Dígame, ¿qué es eso de la misericordia del universo? ¿Desde cuándo el universo decide o no tener misericordia con alguien? No, por la misericordia de Dios. Si te das cuenta, en el colegio nos enseñaron que todo era por el Big Bang y por la evolución, y entonces nos enseñaron que el hombre existía para nacer, crecer, reproducirse y morir. Y nos comimos ese cuento. Nos enseñaron que éramos un accidente. Porque si todo fue por Big Bang, fue accidente. Fue accidental. Y si fue accidental, no tenía un propósito. Y por lo tanto, si yo nací por accidente, me voy a morir y ya pasó. Se acabó todo. Por lo tanto, vale 5 lo que haga con mi vida. Más bien enfocarme por tomar buenas decisiones para tener lo mejor acá. Buena salud, buen trabajo, plata. Y pensar que todo lo que está aquí es lo que importa. Igual mi vida no tiene más sentido que ese. ¿Te das cuenta? Lo que tú crees acerca de la vida es lo que haces con tu vida. Pero si yo creo, ¿se acuerdan? Si yo creo cuál es mi propósito y la razón de mi existencia, entonces yo ya no creo que soy para nacer, crecer, reproducirme y morir. Yo ya no creo que soy para salir adelante en el trabajo todos los días y ganar platica. Yo ya no creo que yo lo que tengo que hacer es viajar por todo el mundo y conocer lugares. Yo ya no creo que tengo que ser famoso. Yo ya no pienso en términos terrenales porque yo soy por y para Dios. Amén. ¿Qué piensas tú de tu vida? ¿Qué piensas tú de tu vida? El apóstol Juan está hablando de eso. ¿Hay alguien aquí que conozca a alguien famoso? Ok. Por lo general, cuando uno conoce a alguien famoso, o piensa usted que va por ahí en un centro comercial y se encuentra a alguien famoso. Yo era así, ya no. Porque precisamente Dios ha cambiado mi corazón al respecto. Pero por lo general una persona ve a alguien famoso y ¿qué hace? Uy, ya está. Pedimos el autógrafo. Antes se le pedía el autógrafo, ¿cierto? Hoy en día ya un autógrafo ya no tiene tanto peso. ¿Hoy qué tiene más peso?
Una foto, ¿cierto? Venga, nos tomamos una foto. ¡Pum! Listo, ahí quedó. Usted hace una de dos cosas. Esa foto la guarda, ¿sí o no? Porque usted dice, uy, mire, estoy con tal. Tremendo, ¿no? Pero se lo deja para usted, pero la guarda. O, que es lo más probable, usted chicanea con esa foto, ¿sí o no? Y se la muestra a otros por ahí, o peor aún, ¡pam!, la monta en redes sociales. Facebook, Instagram y todo eso. Empieza a mostrar que está con fulano, ¿cierto? De alguna manera, no sé por qué eso a usted lo hace sentir más importante. Tan bobo que es uno, ¿no? La vida sigue, esa persona, ni mu, ¿quién es uno? Y uno ya se cree más importante porque tomó una foto con él. Ahora, la gente le da me gusta y dice, uy, está con el famoso. Pero eso les cambia la vida. Ni a usted ni a ellos. A nadie le cambia la vida eso. Juan no solo se encontró por ahí, sino que oyó, vio, contempló y tocó con sus propias manos, no a alguien meramente famoso, sino al Creador, al agente creador del universo. Y sabes que Él no está escribiendo esto para chicanear. Él está escribiendo esto porque eso le cambió la vida a Él. Era un pescador. Era un pescador y ese encuentro con el verbo de vida lo convirtió en el apóstol que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, y recibió la revelación del Apocalipsis. Y lo escribió y ahí quedó y fue instrumento de salvación de muchas personas. Fue pastor, fue apóstol. Y sin duda Él tiene un lugar grande en el reino de los cielos por toda la eternidad. Pasó de ser un pescador a ser el amado del verbo. ¿No es eso un cambio? Por eso es que Él está escribiendo esto y dice, esto me pasó a mí, yo quiero que les pase a ustedes. Eso es lo que le está diciendo. Si ustedes conocen al que yo conocí, sus vidas serán transformadas. Y ahí nos quedó escrito ahora a nosotros. Amén. Lo que lo transformó a Él. Yo no sé, aquí estamos empresarios, contadores, ingenieros, estudiantes, artistas, profesores. Hay varias profesiones aquí. Hay varios oficios aquí. Tú decides si te quieres quedar así toda la vida o ser transformado por el verbo de vida. O ser transformado por el que existía desde el principio. Yo soy empresario, yo soy músico y lo seguiré siendo, pero eso yo no me voy a quedar ahí. Yo quiero que en mí se haga el propósito por el cual Él me hizo y por el cual Él me salvó. Amén. De esto se trata Primera de Juan. De esto se trata esta carta. Y de esto se trata esta serie. La huella de la luz. ¿Necesitas poder? ¿Será que en tu profesión necesitas poder de Dios? ¿Necesitas revelación de Dios? ¿Necesitas restauración? ¿Será que algo en tu vida necesita restauración? ¿Algo en tu vida necesita orden? ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas significado? ¿Sentir que tu vida tiene un sentido? Si es así, ¿sabes qué es lo que tú necesitas? Luz. Eso es lo que necesitas. Y todo esto está en Cristo. Amén. Así que síguelo. Por lo que sea que estés pasando. Si Él pudo crear el universo, Él puede restaurar tu vida. Amén. Si Él puede sostener hoy los planetas, el clima, la dirección de un rayo, la dirección de las nubes, si Él todo lo sustenta con la palabra de su poder,
Él puede transformar tu vida. Amén. Pongámonos de pie. Y vamos a cerrar con la lectura de Romanos 11:36. Ya estará en pantalla, sí. ¿Lo leemos todos juntos? A la voz de 3. 1, 2, 3. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Yo me imagino que eso tú también lo puedes leer. Porque de Él, por Él y para Él soy yo. ¿Lo puedes leer así? Amén. Créelo. Y empieza hoy a construir tu vida con esto en mente. Ya no eres para ti, ya no eres para este mundo, para tus deseos. Somos para el Señor. Amén.